Hola, bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Sepp-LaRouche, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Hoy es 21 de junio de 2023. Soy Harley Schlanger y seré su anfitrión. Si quieren participar en la discusión, pueden enviarnos sus preguntas o comentarios a questions@schillerinstitute.org o publicarlas en el chat y Anastasia me los hará llegar. Helga, hay mucho que discutir. Blinken está en Pekín, los líderes africanos fueron a Kiev y a Moscú. Hay rumores de una escalada por parte de Biden y la OTAN, dado que la contraofensiva no va tan bien. También los candidatos presidenciales Trump y Robert F. Kennedy Jr., ambos han hecho comentarios relativamente fuertes contra la guerra, pronunciándose en contra de la guerra permanente de la OTAN. Y luego está tu iniciativa de una coalición internacional por la paz. ¿Dónde te gustaría empezar? El mundo evoluciona muy rápidamente. Puedo hacer breves comentarios sobre todos los puntos que planteaste. En primer lugar, la visita del secretario de Estado Blinken a China pareció ir bien. Al menos se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores chino y después se entrevistó durante media hora con el presidente Xi Jinping, que después dijo que la reunión había sido productiva. Ahora, por desgracia, creo que incluso antes de que Blinken se fuera de China, el presidente Biden en una cena privada de recaudación de fondos llamó dictador a Xi Jinping. Y eso ha provocado una reacción muy airada por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores chino y su portavoz Mao Ning lo calificó de provocación absolutamente inaceptable. Y efectivamente la cuestión es la credibilidad. Si Blinken dice una cosa, los chinos ya han dicho en repetidas ocasiones que lo que digan los líderes occidentales no significa gran cosa. Y luego cuando Blinken dice una cosa tratando de, no sé lo que dijo exactamente, no tengo la información, pero si luego el presidente Biden dice algo así, se vuelve a cuestionar todo el asunto. Creo que esto es realmente un problema. Al mismo tiempo, la delegación china con el primer ministro Li Qiang, que viajaron tanto a Alemania como mañana a Francia para un diálogo intergubernamental que según los informes preliminares que tenemos aquí de Alemania, no fue malo, y eso se debió principalmente a la composición de la delegación, donde en el lado alemán, donde el ministro de Asuntos Exteriores Baerbock y el ministro de Defensa Pistorius no participaron, por lo que especialmente de Baerbock no hubo comentarios extraños, por lo que fue útil para la discusión. Así que, digamos, hay un impulso más fuerte y una declaración por parte de la industria alemana ahora mismo de que va totalmente en contra de sus intereses el eliminar el riesgo. Y eliminar el riesgo es algo, en cualquier caso, es solo otra palabra para desacoplamiento, porque el efecto final sería el mismo. Así que creo que ha ido relativamente bien dadas las circunstancias. Obviamente, los informes procedientes de Ucrania, que ahora se han publicado en muchos medios de comunicación occidentales, es que la llamada ofensiva ucraniana no fue realmente bien. Pone en cuestión muy seriamente poner fin a esta horrible guerra, que solo está costando más vidas humanas. Y en ese contexto, debo decir que la declaración que se publicó incluso antes de su discurso en New Hampshire por el candidato presidencial Robert F. Kennedy Jr., que citó de nuevo la declaración del ex primer ministro israelí Bennett, quien dijo que las conversaciones de paz estaban realmente a punto de tener éxito en marzo de 2022 y que fue entonces la intervención de especialmente el británico Boris Johnson que arruinó eso, porque Johnson dio el mensaje a Zelensky que la OTAN insistía en que la guerra continúe.
Así que creo que esto es muy importante. Y luego Kennedy dijo que exige que Biden presente dos disculpas. Una al pueblo estadounidense porque ha llevado al ejército de Estados Unidos de facto a una guerra terrible que va totalmente en contra de los intereses del pueblo estadounidense y en segundo lugar, lo que es más importante, al pueblo ucraniano porque está destruyendo a su país. Así que creo que esto es muy importante y no he tenido tiempo de leer el discurso de Kennedy de ayer. Solo he visto algunas notas sobre él. Está pidiendo que Estados Unidos vuelva a la política de paz de John Kennedy. Quiero decir que esto es esencialmente lo que habíamos planteado en un llamado al próximo presidente de Estados Unidos para que hiciera exactamente eso. Hemos empezado a recabar muchas firmas de todo el mundo porque mucha gente en todo el mundo quiere que Estados Unidos vuelva a ser una potencia de paz. Así que creo que esto es muy alentador porque tenemos a Trump que absolutamente se atrevió a decir algunas palabras duras sobre la política de guerra, que será un candidato, no importa que se lleve a cabo la persecución legal a Trump. Así que tendremos con toda probabilidad a Trump en el lado republicano y con toda probabilidad a Kennedy en el lado demócrata, lo que significa que habrá por primera vez desde hace mucho tiempo una verdadera campaña electoral en Estados Unidos, así que esto es muy importante. Ahora bien, he advertido que los estadounidenses no deben caer en una manía electoral porque, como dijo George Washington cuando dejó el cargo, la gente no debe caer en la trampa de los partidos políticos porque los partidos tienden a ser representantes de intereses y, por tanto, no del interés nacional, lo que naturalmente un candidato presidencial podría superar fácilmente, hablando de verdad por el interés de todo el país, lo que naturalmente requiere mucho, y sobre todo porque las principales decisiones sobre hacia dónde irá el mundo, la guerra o la paz, el colapso financiero o un nuevo paradigma, de un nuevo sistema económico. Estas decisiones con toda probabilidad se tomarán mucho antes del 5 de noviembre de 2024 y por lo tanto es importante mantener un enfoque internacional sobre hacia dónde avanza el mundo. Así que creo que este es un ambiente muy interesante en el que existen opciones. Y aunque el peligro de guerra sigue siendo extremadamente alto, se ha hablado de que no solo Rusia ha colocado ahora armas nucleares tácticas en Bielorrusia, sino que Estados Unidos está hablando de colocar armas nucleares tácticas en Rumanía y Polonia. Los rusos han respondido muy enérgicamente en contra de eso porque esos son los lugares donde se han instalado los sistemas estadounidenses de defensa antimisiles y está muy claro que pueden transformarse de sistemas defensivos en ofensivos en un muy corto periodo de tiempo. Solo puedo decir que el peligro de guerra no es menor, sino que está creciendo y por eso nuestros esfuerzos de la Coalición Internacional por la Paz son tan extremadamente importantes. Tuvimos un segundo diálogo muy fructífero, se están uniendo más personas y más fuerzas y creo que esa es definitivamente una respuesta que debemos tener contra este creciente peligro de guerra. Esos son mis comentarios iniciales. Y pueden encontrar el comunicado de prensa sobre la Coalición Internacional por la Paz del Instituto Schiller en la página del Instituto Schiller, junto con mucha otra información, así como los 10 principios de Helga para una nueva arquitectura internacional de seguridad y desarrollo. Pueden enviar sus preguntas a questions@schillerinstitute.org. Tenemos algunas preguntas. Aquí hay una de alguien que se describe como patriota. Dice, ¿cree usted que muchos son conscientes de la manipulación mediática que se viene produciendo desde antes de la Primera Guerra Mundial? Pero teniendo esto en cuenta, ¿cómo puede esta coalición lograr el consenso? Bueno, creo que el descrédito de los principales medios de comunicación es cada vez mayor
porque mucha gente que piensa puede ver realmente en el primer minuto de escuchar estos medios o leerlos que siempre hay un giro. Nunca hay una información directa de los acontecimientos objetivos. Ese es un gran problema y por eso nuestras páginas de internet, nuestras videoconferencias y otras actividades que estamos haciendo, como seminarios, y esto es muy importante y hago un llamado a todos ustedes para ayudar a difundirlos, a aumentar la audiencia en los medios sociales. Hagan correr la voz de que existimos y de que nuestros esfuerzos existen. Es una actividad organizativa necesaria. Y creo que los 10 principios o el consenso de la coalición internacional por la paz, creo que es posible. No creo que sea el mínimo común denominador, porque eso es lo que la gente suele pensar que es un consenso. Creo que el consenso vendrá de la mente humana capaz de pensar un nuevo paradigma, un nivel completamente diferente, un nivel superior, un uno, en el que se tiene un poder superior al de los muchos. Y esta es una discusión filosófica proveniente de muchos pensadores de la Edad Media, pero especialmente luego en el Renacimiento. El gran filósofo alemán Nicolás de Cusa desarrolló el método de la coincidencia de los opuestos, la idea de que la mente humana puede tener un concepto de un uno superior, que es de un poder superior al de los muchos. Ahora bien, esa fue la idea de Einstein, de que solo se puede encontrar una solución en un nivel superior, que es más elevado que el nivel en el que surgieron todos los conflictos. Y en este caso concreto significa anteponer los intereses de la humanidad en su conjunto, no la America First, Estados Unidos primero, ni Alemania primero, ni cualquier otro país primero, sino pensar en los intereses estadounidenses, los intereses alemanes, los intereses de Ghana, los intereses de Mali, en coherencia con los intereses de la humanidad. El interés nacional está permitido, es positivo, pero no debe contradecir el interés de la humanidad en su conjunto. Y ahora mismo, dados los parámetros en los que nos encontramos, significa que tenemos que tener un nuevo sistema de crédito que dé crédito para el desarrollo de todos los países, la paz a través del desarrollo. Esa ha sido nuestra campaña durante muchas décadas. Originalmente fue idea del Papa Paulo VI, cuando publicó la encíclica Populorum Progressio de 1967 sobre el desarrollo de todos los pueblos, y la actualidad de esa encíclica y la lucha por la paz a través del desarrollo es tan relevante hoy como lo ha sido siempre. Así que no es una idea estática, este consenso o este nuevo paradigma no es una idea estática, sino una idea dinámica, porque solo si todos los países pueden desarrollarse y sus respectivos beneficios mutuos funcionan como una gran fuga clásica en la que todos los elementos y todas las líneas musicales contribuyen al desarrollo de la totalidad, entonces se puede tener la paz. Esta respuesta responde básicamente a varias de las preguntas que tenemos, pero de todos modos voy a repasar algunas de estas preguntas porque puede que haya otros aspectos que quieras abordar. De Mushtaq, que es profesor en Pakistán, presidente del Foro Democrático de Sindh, escribe que cree que los intereses nacionales son el mayor obstáculo a la paz mundial, pero pide tu opinión sobre cómo garantizar que la seguridad nacional pueda coexistir con el establecimiento de la paz mundial, es decir, ¿es la seguridad nacional un impedimento para la cooperación pacífica? Bueno, no necesariamente si se enfoca como acabo de decir hace un momento, porque francamente tiene realmente sentido malgastar miles y miles de millones e incluso billones en dólares y euros y otras divisas en este increíble armamento y rearme
que se está produciendo en estos momentos? El presupuesto de defensa nacional de Estados Unidos este próximo año será de $1 billón. Eso es una locura. Imagínense cuánto podría mejorar Estados Unidos si gastaran ese dinero en infraestructura nacional que se está cayendo a pedazos, en reparar las escuelas, construir nuevas escuelas que están en pésimas condiciones, en el sistema médico. Muchas personas que tienen problemas mentales han sido simplemente arrojadas a la calle periódicamente porque era demasiado caro mantenerlas en hospitales. Y los tiroteos masivos, ¿a qué se deben? Es el no preocuparse por la educación de los alumnos, no darles una perspectiva del futuro. Hay tantos males en Estados Unidos que deben abordarse con urgencia. Así que el gasto de $1 billón en defensa, en armas, que son totalmente una destrucción de la economía física, simplemente no tiene sentido. En realidad, podría decirse que va en contra de los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. Ahora, obviamente, el desarme por sí solo no funciona realmente. Esa es la historia probada de cómo estamos hoy. Así que creo que tenemos que destruir las armas, tenemos que tener un acuerdo de desarme entre las naciones, pero debe coincidir con la idea de reemplazar este sistema actual en el que tenemos a países armados hasta los dientes, mirándose unos a otros, esperando arruinarse mutuamente. Y esa no puede ser la etapa del desarrollo humano en la que queremos estar. Creo que si pasamos a un nuevo paradigma, y soy absolutamente optimista de que es posible, en el que haya una asociación de países soberanos. John Quincy Adams, por ejemplo, dijo que el propósito de Estados Unidos no era ir al extranjero y encontrar monstruos extranjeros, sino que tenemos que tener una alianza de repúblicas. John F. Kennedy, en su famoso discurso de la Universidad Americana, dijo lo mismo. Dijo, la idea de paz no es una pax americana, donde forzamos con las armas el sometimiento de todos los países a esa paz, sino una paz verdadera para todos los tiempos, para el futuro. Y eso no es una utopía, creo que es eminentemente posible y creo que podemos imaginar una visión en realidad en la que estos sistemas de armas puedan ser sustituidos por la industria productiva. Solo piensen que si todos los países utilizaran las capacidades que actualmente emplean en la industria armamentista y en los nuevos sistemas de armamento, si todo este esfuerzo, incluido el esfuerzo creativo que se dedica a la invención de estos sistemas, se dedicara a resolver los objetivos comunes de la humanidad, a encontrar curas para enfermedades actualmente incurables, defender el planeta contra el peligro de los ataques de asteroides, desarrollar el uso pacífico de la energía nuclear en la forma de fusión termonuclear, lo que nos daría la seguridad energética, la seguridad de materias primas y la falta de financiación, ha sido el elemento clave que ha mantenido estos programas en una trayectoria eterna. Todas estas cosas se pueden hacer y muchas más si nos volviéramos razonables. Y como creo que la especie humana es capaz de razonar, creo que podemos hacerlo. Aquí hay una propuesta para organizar de alguien que conoces, Jack Kilroy, que es un activista por la paz. Dijo, ¿qué hay de tomar medidas contra los mercaderes de la muerte, la industria armamentista? ¿Debería la gente de todo el mundo hacer manifestaciones en las puertas de los mercaderes de la muerte para denunciarlos como criminales de guerra que se benefician de la muerte y la destrucción? Bueno, es una idea. Creo que necesitamos manifestaciones contundentes. Nosotros en la Coalición Internacional por la Paz estamos discutiendo, por ejemplo, realizar una gran acción mundial el 6 de agosto.
que es el aniversario del bombardeo de Hiroshima. Realizar otra acción el 22 de noviembre, que es la fecha real del asesinato de John F. Kennedy. Y probablemente haya muchos otros acontecimientos intermedios que podamos discutir. No sé si las puertas de estas industrias son el lugar adecuado, porque en su mayoría están alejadas y el público no sacaría mucho provecho de ello. Pero creo que si nos pusiéramos de acuerdo en la Coalición Internacional por la Paz y lográramos que esa coalición creciera y luego hiciéramos algunas manifestaciones poderosas, quizá en Washington, quizá en otros lugares, y creo que esa, en mi opinión, es la idea más prometedora. Y sería muy bueno que todos ustedes se movilizaran lo más posible para hacer de eso todo un éxito que no deje de escucharse en ningún lugar del mundo. Y una de las maneras de hacerlo es tomar la copia del comunicado de prensa de la Coalición Internacional por la Paz de la página del Instituto Schiller y hacerla circular. Lleven a cabo debates en cualquier lugar que sea posible. Aquí tienes una pregunta, Helga, sobre la situación en Alemania, de Takis, un activista de Atenas. Se refiere a la intervención del canciller Olaf Scholz en Davos, donde dijo que la guerra en Ucrania durará muchos años y que Alemania estará allí mientras dure. Y pregunta, ¿a los alemanes no les preocupa el número de muertos, la destrucción del medio ambiente, etcétera? Bueno, yo siento que debido a que los medios de comunicación están tan absolutamente controlados y en Alemania son probablemente los más controlados que en cualquier país del mundo en este momento, que la gente que hay mucha más oposición y preocupación de lo que parece. Creo que hay una gran proporción de la población que está dormida o que está tan obsesionada con los acontecimientos o interesada en mantener su comodidad que no deja que ningún pensamiento penetre en su mente. Desgraciadamente, ese es un gran problema y me parece moralmente convulsivo que desde Alemania vuelvan a salir tanques contra Rusia. Es olvidar por completo la historia que la Segunda Guerra Mundial, después de todo, la libraron los alemanes. No fue causada únicamente por los alemanes, hay un panorama mucho más complicado, pero es un hecho que Rusia perdió. Ahora hay nuevas cifras que muestran que murieron 27 millones o incluso 35 millones de personas. Perdieron 35 millones de personas, también muchos ucranianos, obviamente, pero eso no es el caso. Creo que deberíamos haber aprendido la lección. Nunca más la guerra, nunca más la guerra desde suelo alemán. Creo que incluso está en la Constitución de Alemania, no debe entregar armas en zonas de conflicto. No he tenido tiempo de pedir a expertos jurídicos que lo comprueben, pero si alguno de los oyentes tiene alguna experiencia al respecto, puede enviar sus comentarios, porque creo que hay que plantear esa cuestión constitucional. En Italia ahora mismo hay algunos activistas por la paz que están intentando llevar a cabo un referéndum recogiendo 500,000 firmas en un plazo de un mes, porque enviar armas a zonas de guerra va en contra de la Constitución italiana y me parece terrible que la mayoría de la población parezca indiferente. Hay, sin embargo, y esa es también mi percepción, un número creciente de personas por debajo de la superficie que rechazan absoluta y totalmente el actual rumbo del gobierno. En las últimas encuestas, el actual gobierno alemán solo cuenta con un 20% de apoyo. Deberían dimitir, renunciar. Ya no representan a la mayoría del pueblo.
Así pues, creo que solo puedo responder diciendo que debemos hacer todo lo posible para abrirnos paso entre esta mayoría dormida y hacerles comprender que, si se llega a la guerra, Alemania será aniquilada en cuestión de minutos. Si cualquier conflicto se recrudece y el uso de armas nucleares tácticas entrara en vigor, hay muchos y grandes blancos en Alemania que serían eliminados en los primeros minutos, y la radiación posterior arruinaría gran parte de Alemania, y entonces el peligro de una guerra nuclear global estaría sobre la mesa en cualquier caso. Pero creo que tenemos que despertar a la gente. Realmente creo que esa es una prioridad absoluta. Tenemos una pregunta más sobre la situación de guerra de Colin, que es algo que acabas de discutir sobre las armas nucleares tácticas. Dice, ¿no es cierto que el hecho de que Estados Unidos hable y amenace con utilizar armas nucleares tácticas aumenta las tensiones? ¿Cómo no iba a ser así? Claro que sí. Y solo puedo decir que el hecho de que tengamos varias bases estadounidenses que son el centro organizador, el cuartel general de la guerra actual, que si se llegara a una guerra en expansión, entonces estos lugares serían el objetivo número 1 y están en medio de Alemania. Por lo tanto, solo puedo decir, la gente debe despertar porque estamos muy al borde. Helga, aquí hay una pregunta sobre la economía. No hemos tenido muchas de esas recientemente. Terry pregunta, ¿hay alguna manera de restaurar Glass-Steagall y respaldar el dólar con el oro? Sí, absolutamente. Hay un debate renovado sobre la Glass-Steagall. Estalló especialmente cuando hace unas semanas se produjo la quiebra de varios bancos estadounidenses, First Republic Bank, Silicon Valley Bank, algunos otros bancos menores, y la quiebra del Credit Suisse y su absorción por el UBS. Durante un breve periodo de tiempo cundió el pánico y estalló el debate sobre Glass-Steagall. En Suiza, varios parlamentarios lo plantearon en el Parlamento. Creo que Marcy Kaptur lo planteó en el Congreso de Estados Unidos. Pero entonces, ahora que ningún banco se está hundiendo, la gente ha vuelto a la normalidad. Y eso es una tontería, porque ninguno de los problemas que existían desde hace unas semanas ha desaparecido, sino todo lo contrario. Cuanto más dure esta burbuja, mayor es el peligro de un colapso repentino. Así que yo diría que el debate debe extenderse, porque el esfuerzo de los países del sur global, incluyendo a Rusia, a China, a los BRICS, hay un debate real para crear una nueva moneda internacional no basada en los valores monetarios, sino basada en los valores físicos, en las materias primas. Esta es la propuesta de mi difunto marido, Lyndon LaRouche, que hizo esa propuesta hace muchos años y es tan importante hoy como lo fue entonces. Y se está actuando en consecuencia, así que hay una desdolarización en marcha, el comercio en muchas monedas nacionales, y creo que es importante que la gente en Occidente entienda que esto se considera como una amenaza para el dólar, una amenaza para el euro, pero el sistema liberal occidental se asienta sobre una burbuja de derivados de 2,000 billones de dólares en derivados pendientes, denominados en dólares ahora. Eso es una bomba potencial que puede hundir el Titanic en el que todos estamos sentados. Y la única manera de salvar a Occidente sería tener una reorganización tipo Glass-Steagall, poner las monedas de nuevo en un terreno seguro de la economía física y luego cooperar con los países del sur global en un nuevo sistema económico. De esa manera, los ahorros de una vida se salvarían. Si se llega a un estallido, puede suceder lo que sucedió en Alemania en 1923.
con una hiperinflación o con un colapso repentino, como vimos que fue la tendencia en 2008. Pero una repetición de 2008 no va a funcionar, porque ahora mismo todos los instrumentos que se utilizaron están agotados, ya se gastaron. Así que la ley Glass-Steagall sería la única manera en este momento de cómo se puede proteger a nuestros ahorros de toda la vida, nuestra economía, y que sería la forma de vincular con las monedas del sur global. Tengo una pregunta más para ti, Helga, sobre China. Has estado haciendo muchas entrevistas recientemente con Global Times, por ejemplo, y acabas de regresar de China. Esta es una pregunta de la semana pasada de W.T. Baker. Pregunta, ¿les preocupa demasiado a los chinos la llegada de las organizaciones no gubernamentales a China o dejan que sean sus proyectos de infraestructura los que hablen? Creo que los chinos están muy preocupados porque si uno se olvida por un momento de la propaganda anti-China y nos limitamos a ver la situación tal y como es, cuando uno está en China, el mundo parece completamente diferente. En general, los chinos apoyan mucho lo que hace su gobierno. Creen que el gobierno ha hecho mucho bien por ellos, ha sacado a la gente de la pobreza, les ha dado un nivel de vida decente, ha creado una creciente clase media. Tienen muchos amigos en el mundo. 151 naciones cooperan con la iniciativa de la Franja y la Ruta. Así que desde el punto de vista chino, la política del gobierno no ha cambiado desde hace 40 años, pero de repente en los últimos años, probablemente en 2017, comenzó la propaganda anti-China en Occidente. Y pasó un tiempo antes de que el chino común se diera cuenta de ello. Pero ahora se están dando cuenta y dicen, ¿por qué es eso? Realmente no entienden por qué Occidente se ha vuelto tan radicalmente anti-chino. Y si no se sustenta en nada que haga China, porque cuando uno lee sobre Taiwán, la intervención militar, la invasión en Taiwán, si alguna vez se llega a eso, será en reacción al hecho de que Estados Unidos defiende de boca para afuera la política de una sola China, que es la política internacional de la ONU. Y luego Estados Unidos se da la vuelta y entrega sistemas de armamento a Taiwán. Tiene visitas de Estado como si fuera un Estado separado. Hace una provocación tras otra. Y si la ilusión en Taiwán de ciertas fuerzas de que pueden independizarse de China llegar al punto de que Taiwán declarara la independencia, entonces en ese caso China ha dicho que intervendrá. Pero esa será entonces la reacción a las actividades de Estados Unidos principalmente. Así que China no ha cambiado su política hacia Taiwán. Es Estados Unidos quien ha cambiado su política hacia Taiwán. Creo que China, dadas las circunstancias, está haciendo un trabajo notable, introduciendo un nuevo nivel de diplomacia, manteniendo una relativa calma, siendo paciente, ofreciendo cooperación, tendiendo la mano a todos los países, incluidos Estados Unidos y los países europeos, e intentando calmar la situación. Así que creo que China está haciendo un trabajo notable desde el punto de vista de que es una verdadera ancla de estabilidad. Si uno se fija en lo que hace China, si uno va a China, si tienen unas vacaciones, yo les aconsejaría a la gente que fuera y viajara allí y formara su propia impresión, porque la China real es muy diferente de lo que dicen los medios de comunicación occidentales. Helga, sé que tu tiempo es limitado, pero ¿tienes tiempo para una pregunta filosófica más? Sí. Scott pregunta básicamente, ¿cuál es el propósito del hombre en el universo? Y dijo, si te equivocas en esto, si la filosofía es errónea, el resultado será erróneo. ¿Cómo responderías a esta pregunta de cuál es el propósito del hombre en el universo?
Bueno, creo que el propósito del hombre en el universo es multiplicar y colonizar todos los cuerpos celestes disponibles y alcanzables. La luna, seguro. Creo que se ve en el horizonte, quizá en una generación o quizá más, tener una ciudad en Marte. Si tenemos la fusión termonuclear, podremos pensar en los viajes interestelares. Si tenemos solo 10,000 años de desarrollo real, la humanidad es más antigua que eso, pero los últimos 10,000 años fueron realmente el desarrollo súper cualitativo, que es increíble. No hay razón para pensar que esto se detendrá. Los próximos 1,000 años serán mucho más interesantes que los 10,000 años anteriores. Así que tengo una confianza ilimitada en la capacidad de desarrollo de la especie humana. Ahora bien, filosóficamente, esto coincide también con Nicolás de Cusa, quien ya en el siglo XV pensaba que existía una coherencia entre la legitimidad del microcosmo y la del macrocosmo, siendo el macrocosmo el universo en general y el microcosmo la mente humana. Ahora bien, hay una prueba de que tal coherencia existe, y es el hecho de que la mente humana puede formular hipótesis adecuadas. Y la hipótesis adecuada conduce al descubrimiento científico sobre el universo físico. Ese descubrimiento en la ciencia conduce a una tecnología superior, que si se aplica en el proceso de producción lleva a un aumento del nivel de vida de la gente, a una mayor longevidad, una mayor densidad de población que puede mantenerse, y ese es un proceso ilimitado. Eso es fascinante, porque significa que una idea inmaterial, algo que se ha producido en la mente, que no tiene peso ni tamaño, no se puede ver, no como una idea, se puede escribir, pero una idea es inmaterial. Pero eso tiene un efecto en el universo físico de todas estas consecuencias. Eso significa que hay una coherencia entre las leyes de la mente y las leyes del universo. Y eso de nuevo significa que la creatividad humana es el aspecto más avanzado de todo el universo. Todo eso es un proceso negatoentrópico autoexpansivo. El científico ruso Vernadsky básicamente dijo que la noósfera ganará más y más dominio sobre la biosfera, que está incorporada en las leyes del universo. Así que creo que si empezamos a pensar en eso, uno se vuelve muy optimista, porque entonces uno no es un terrícola, no está atado por los disque recursos limitados de nuestro planeta Tierra, que no son limitados de todos modos también, porque la ciencia y la tecnología pueden transformarlos completamente. Pero también significa que somos la especie en el universo, porque es nuestro propósito. No es una idea práctica para el político de al lado que piensa en la reelección dentro de 4 años, sino que es una cuestión de certeza casi científica que nuestro Sol será un problema dentro de unos 2,000 millones de años, y ya no será seguro para los seres humanos vivir en el planeta Tierra. Ahora bien, algunas personas pueden pensar 2,000 millones de años, ¿por qué debería preocuparme por eso? Pero como somos creativos e intelectuales, podemos pensar en ello. ¿Qué hace falta para que nuestra especie humana sobreviva a cualquier proceso que se produzca en el Sol dentro de 2,000 millones de años? Así que quizás los más inteligentes de entre nosotros deberían empezar a pensar cuál debería ser la dirección en la que enfoquemos nuestra investigación y desarrollo básicos actuales, de tal manera que dentro de 2,000 millones de años estemos preparados para resolver ese problema. Eso es para pensar. Una vez que empiezas a pensar de esa forma,
eres liberado. Estás liberado internamente, mentalmente liberado, y es por eso que el Instituto Schiller se llama Instituto Schiller, porque Federico Schiller estaba mucho más preocupado por la libertad interior que por la exterior, y estaba muy preocupado por la libertad exterior, pero estaba extremadamente interesado en cómo hacer al hombre libre para que pudiera desarrollar su potencial creativo al máximo. Por tanto, piensen en dentro de 2.000 millones de años, piensen no solo en una aldea en la luna. Lean el libro de Kraft Erika, El imperativo extraterrestre. Kraft Erika, el absolutamente fantástico pionero de la investigación espacial, de la ciencia de los cohetes, tenía una visión sobre cómo el imperativo extraterrestre cambiaría la identidad de los seres humanos. Y solo puedo decirles que no hay nada más fructífero, especialmente para los jóvenes, que estudiar los libros de Kraft Erika, porque es uno de los filósofos científicos menos valorados que conozco, que ha producido una obra tremenda, pero que está completamente ignorado y no se conoce más allá de cierto círculo de científicos. Y realmente deberíamos encontrar los recursos en algún momento para publicar toda la obra completa de Kraft Erika. Y una buena amiga mía, Marsha Freeman, ha hecho un trabajo increíble para promover esto. Y tengo la absoluta intención de que el Instituto Schiller siga adelante con esto. Helga, estoy muy contento de que hayamos tenido tiempo para esa última pregunta, porque creo que le has dado a la gente algo en lo que pensar. Has hecho que la gente piense cómo se debe actuar en el futuro de 2.000 millones de años. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la siguiente semana. Sí, hasta la siguiente semana.